enraiza prácticamente con el inicio de la narrativa desde que se fundó el Quijote, digamos es que comienza la novela como tal. Es un texto también fundacional, es uno de los textos que más se ha leído a nivel internacional, tanto la Biblia como el Quijote, y el tercero o el cuarto creo que es el Código Da Vinci. Fíjense ustedes qué diferencia, pero hay una relación, hay una relación, por eso yo creo que es interesante que analicemos y que iniciemos el debate a partir de estos textos. Bueno, el inicio del Quijote, supongo que ustedes conocen el inicio del Quijote, ¿no? En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho. Ese es un inicio memorable que se nos queda grabado y que recordamos incluso de muchos años después. Sin embargo, con otros textos no nos pasa eso. Vamos a revisar el inicio de 100 años de soledad, que también tiene un inicio impresionante. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza 100 años de soledad. Vamos a ver cómo empieza a sangre fría. Imagino que conocen la novela esta Ujú. de Capote. Es una novela, efectivamente, es una novela muy buena, es una novela que tiene una efectividad impresionante. Eh, y lo interesante, o una de las cosas interesantes de la novela, independientemente del manejo que tiene del lenguaje, es, digamos, la carga periodística que tiene esa novela. Y toda la investigación que realizó este escritor, ¿no? Que al final tuvo, bueno, desgraciadamente sus finales no fueron buenos. El pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras trigueras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. Fíjense el poder evocativo que tiene este texto. Fíjense cómo el escritor resuelve, ya, prácticamente resume la mayoría de las técnicas que hemos visto en estos días para iniciar un texto, cómo la resume en dos frases o en una sola frase. La capacidad de sugerencia. Fíjense que el pueblo de Holcomb está en las elevadas llanuras del oeste de Kansas, una zona solitaria que otros habitantes de Kansas llaman allá. En cuanto tú escuchas la palabra allá, eso te evoca, te sugiere el más allá, te evoca un sitio lejano, un sitio dejado de la mano de Dios. Yo creo que esta es la última, es canta o musa. En mi país es diferente. En mi país es canta o Dios a la cólera del divino Aquiles. Pero aquí la traducción que yo he encontrado es del pelida Aquiles. Cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al Hades muchas almas valerosas de héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves. Se cumplía la voluntad de Zeus y continúa, ¿no? La cita. Eh, lo que yo quería empezar, yo quería que reflexionaran, ¿no? Sobre los elementos que son comunes en estos textos, cómo inician los textos, qué hay de universal en cada uno de ellos. Es un comienzo dramático que presupone una expectación en el lector a partir de un cambio de equilibrio que es inminente. ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo empiezan estos textos? ¿Qué elementos son comunes en estos textos? Bueno, les paso la palabra a ustedes, compañeros. ¿Qué elementos encontramos en estos textos que son comunes a todos ellos? Que los convierten en Primero textos extraordinarios. Sí, es que y ubican. ¿Eh? La cosa de ubicar algo buscando un mundo entero. o Yo sea, creo que... sí, siga, siga. ¿Quién yo? Sí, hola. Yo lo que veo es que empiezan como en la historia en un presente, pero para evocar un tiempo pasado, bien refiriéndose a una ciudad, a un punto o a un punto en la historia de cada uno. Sí, está bien, sí. Es una buena... ¿Alguna otra persona se anima? Sí, yo creo que lo que intentan es ponernos en una situación en concreto. Ajá.
Ok, has dicho algo muy interesante. El autor, en cuanto comienza su relato, en cuanto comienza su obra, intenta ponernos en contexto. Él intenta sumergirnos dentro de un contexto. Vamos a analizar, por ejemplo, la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Automáticamente no pone en duda en ningún momento si existía o no existía, ni siquiera quién es Él. Ya Él te está diciendo ya que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sin duda te está dando un contexto para que tú puedas creerte, para que tú puedas empezar a caminar y puedas empezar a avanzar en la historia. El segundo, igual, lo mismo, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no a mucho, que vivía un hidalgo, tacatá, tacatá. Lo mismo. Vamos a ver 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ¿qué hay aquí? ¿Qué encontramos aquí? Cuando tú lees muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ¿qué es lo que ustedes encuentran aquí? ¿Qué es lo que ustedes descubren en esas dos frases? En esa frase. Es el spoiler. Ajá. Un tiempo presente y un tiempo pasado. Ajá. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que nos sugiere eso? El lector automáticamente, ¿qué es lo que se pregunta? ¿Estamos enfrentados a qué? ¿Nos enfrentamos a qué? ¿Es una situación límite? Estamos frente a un pelotón de fusilamiento, ¿no? Exacto. Estamos, En una situación extrema. efectivamente, y nos va introduciendo dentro de un contexto. Yo creo que ese es uno de los elementos que no ha dado tiempo a trabajar lo suficiente en el taller, pero el contexto también es importante. El lector necesita un contexto para poderlo sumergir dentro de la historia. Esa es una de las técnicas interesantes y también es muy importante. Ahora, la parte universal. ¿Cuál es la parte universal que ustedes ven en los textos? El trasfondo universal que hay. ¿Cuál es? La generación de un clima. ¿La generación de un qué? Un clima. O sea, La generación de un clima. La Biblia, por ejemplo, te habla de que existe un Dios y de que si tú no crees en este libro o en las enseñanzas que hay en este libro, vas a perder tu alma. Tu alma se va a perder en el infierno. Te está prometiendo un castigo. ¿Cuál es la vinculación que tiene la Biblia, por ejemplo, con el código Da Vinci? ¿Qué es lo que toca el código Da Vinci? Que es muy importante para la cultura occidental. establece un pacto con el lector, ¿no? De lo que es y de lo que no es. Establece un pacto con el lector de lo que es y de lo que no es y qué más. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué es lo que, por qué causó tanto revuelo? ¿Cuáles fueron las teclas que tocó Dan Brown que causó un revuelo a nivel internacional? ¿Por qué la gente se puso así? ¿Por qué la gente se alteró tanto? ¿Por qué el libro vendió tanto? El libro no es bueno. El libro realmente no es un libro bueno. El libro está escrito como suspense, pero no es un libro bueno. Tiene muchos errores, tiene muchas dificultades. Podía haber salido un libro muy bueno. Si lo hubiera estructurado de otra forma, realmente tenía una historia bastante buena, pero el libro no es un libro bueno. Sin embargo, ¿por qué nos ha tocado la fibra? Además de que el libro se lee con mucha rapidez, la prosa está hecho así, ¿no? ¿Qué fue lo que nos tocó? Hay teclas que si nos tocan a nosotros, automáticamente nos conectamos. Se supone que una obra de arte, se supone que una obra maestra es capaz de despertar en nosotros esas teclas ocultas. En el caso de Dan Brown, pues mira, ha pasado, pero porque ha tocado también uno de los temas, uno de los elementos que son fundacionales y que son comunes en la cultura cristiana occidental. Está hablando sobre el nacimiento de nuestra religión. Toda nuestra cultura se basa precisamente en lo que sucedió hace 2000 y pico de años, en lo que le pasó a Jesucristo. Todos los valores que tenemos nosotros, que estén bien o están mal, se basan, digamos, en esos hechos que tuvieron lugar hace ya 2000 y pico de años.
Con lo cual, es importante los temas que elegimos. Estamos hablando ya para las personas que están interesadas en captar la atención, los que están interesadas en o interesados en generar una gran expectación en los inicios. En el caso de la Biblia y en el caso del código, tocan sin duda esos elementos. A ver, con A Sangre Fría, ¿qué es lo que pasa? A Sangre Fría, ¿de qué trata la obra? Si alguien recuerda A Sangre Fría, ¿de qué trata? Bueno, es un asesinato que ocurrió en Estados Unidos. Es una familia de campo, en un pueblo donde no había prácticamente ningún asesinatos. Y de repente un hombre accede, ¿no?, a una casa y acaba con la familia. Los asesina a todos, papá, mamá, niños, no deja a nadie con cabeza. Entonces es horrible lo que pasa. Conmocionó a la opinión pública en Estados Unidos. Capote empieza a investigar la situación, se aprovecha de esto y plantea una historia increíble, ¿no? ¿Notan la relación? ¿Sí? ¿Sí? Confianza. Se escucha mal, ¿eh? Es como una pérdida de paraíso, de la seguridad. Yo creo que tienes dificultades con tu audio, Fátima, pues yo te escucho mal. Bueno, de esta parte lo más interesante yo creo que era una de las cosas, era la parte de el contexto, y luego que tuvieran en cuenta que en los comienzos suelen ser o suelen presuponer una expectación. Eso yo creo que es de lo más importante. Vamos a pasar a lo siguiente, analizar la obra objeto de crítica que traíamos. El alarido de tan profundo silencio le gritaba a los oídos de su cerebro que esta vez era definitivo y que el desastre ya no era una posibilidad, sino la más cruel de las certezas. Era evidente que estaba jodido, y lo peor era que este era solo el comienzo. Bueno, la verdad es que he visto bastantes de los textos que me han enviado criticando. Y bueno, la idea de un taller de este tipo realmente es que ustedes hablen, que ustedes se expresen, es que ustedes critiquen a partir de lo que van aprendiendo. Esa es la idea. Porque si no, yo sé lo que estoy hablando, yo llevo muchos años en esto, yo empecé muy pequeñito, pero lo que estoy intentando es generar dinámica para que ustedes se suelten y para que ustedes sean capaces de expresar y de interiorizar estos conocimientos, que yo creo que es lo que se pretende en estas 4 semanas que empiezan hoy, porque hoy es el primer día del curso. En realidad me interesaba que ustedes tuvieran un bagaje al menos mínimo para a partir del cual asirme para empezar a construir un conocimiento más sólido. Bueno, este es el texto, ustedes lo han visto. Ustedes han visto además la guía mínima con varios principios o técnicas que entre todos hemos sacado en estos días. Hemos dicho que la verosimilitud es importante. Hemos dicho también que, bueno, que tener un gancho es importante. Pero hay otros muchísimos puntos que no hemos debatido y que no hemos clarificado. Por eso también estas charlas son interesantes para poder yo, digamos, redondear ese conocimiento que les ofrezco, ¿no? Por ejemplo, el texto que se analiza es un texto claro. ¿Es un texto claro, chicos? ¿Es un texto claro? No es claro. No es claro. No se entiende muy bien de qué está hablando. Tiene varios errores de prosodia, reiteración de verbos. Efectivamente. Es difícil de leerse. Efectivamente, es muy difícil. Está utilizando la subordinada, pero además la usa de manera incorrecta. Dentro de las características de los textos, la claridad es uno de los más importantes. Claridad y sencillez. Señores, los textos tienen que ser claros y sencillos. Nosotros no podemos aspirar a escribir como Carpentier o como Humberto Eco, que sigue un estilo barroco,
un poquito complicado ya, que utilizan una adjetivación, cuya prosa, vamos, que tienen una prosa frondosa, pero que tienen un dominio de la técnica exquisito, que miran muy bien los tiempos verbales y saben cambiar sin ningún tipo de problema y saben estructurar muy bien las frases. Si no tenemos un dominio del idioma profundo, pues hay que escribir oraciones sencillitas, hay que escribir como Hemingway. No creo que Hemingway escribiera mal, para nada, todo lo contrario. Yo al gimnasio que me ha dicho que salga. A alguien ahí se le ha ido el micro. Lo pueden cerrar, ¿eh? Si le dan un clic sobre el micro, se le cierra, ¿eh? O sea, si ponen el cursor ahora sobre el micrófono y le dan un clic, van a notar que enseguida el micro se cierra, y si quieren conversar con alguien en el sitio en el que estén, pues lo pueden hacer y no se entera nadie. Bueno, pues eso. Luis, María Rosa y Teresa tienen los micrófonos abiertos. Perdona que me meta. No, no pasa nada, por favor. A lo mejor no se han dado cuenta. Sí, pero si no lo tengo abierto no puedo hablar, ¿no? Eso es. Si quieres hablar, lo abres y lo cierras. Eso es, lo puedes abrir. Es que no sé hacerlo. Lo estoy haciendo por el teléfono y no sé hacerlo. Ah, vale. Bueno, por teléfono es un poquito más complicado quizás, ¿eh? Sí. Bastante más complicado. A ver, estábamos en los elementos fundacionales, no, estábamos hablando de la claridad y de la sencillez, de lo importante que era la claridad y la sencillez para un texto. Yo creo que en la semana esta voy a trabajar más las características de los textos para clarificar. Y bueno, la primera de las características es la claridad y la sencillez. Un texto tiene que ser claro y tiene que ser muy sencillo. Nosotros no podemos dificultar la lectura de las personas que están interesadas en nuestras obras. Eso es un contrasentido. Vamos a ver, yo hice una corrección aquí en la primera frase. La frase original es: el alarido de tan profundo silencio le gritaba a los oídos de su cerebro que esta vez era definitivo y que el desastre ya no era una posibilidad sino la más cruel de las certezas. Yo cogí el bisturí, hice una corrección y aquí va la frase mía: el desastre esta vez era definitivo. Anunciaba no solo una certeza cruel, sino el hecho de que estaba jodido. Era evidente, pero eso no era lo peor. Lo peor es que este era el principio. Esa es la corrección que ofrezco yo. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué elementos se reorganizaron en la frase? ¿Es una frase directa? ¿Es una frase difícil o fácil de entender? Y bueno, aquí he traído algunas observaciones realizadas por los talleristas. Bueno, Luis Leonardi indica: se excede en el uso de sustantivos, en algunos casos es innecesario. Luego dice: frases largas y pesadas, incluso puede que peque de adornos que más que embellecer dificultan la lectura dinámica. Ese es Luis, muy buena. Luego, Beatriz dice: personalmente pierde un poco el gancho a partir del segundo párrafo y una descripción del entorno que se hace tal vez un poco densa, posiblemente por el uso de frases largas que pueden llevar al lector a perderse en la lectura. De nuevo lo de las frases largas. Luego el uso de signos de puntuación. Hay muchas dificultades con la puntuación. No es correcto en muchas ocasiones, lo cual contribuye a que el lector se pierda en la lectura. Para el uso de oraciones tan largas, considero que el buen uso de los signos de puntuación es importante. Sí, hay que saber puntuar. Es muy importante porque la puntuación es la respiración de la frase. Y luego, como lectora, me transmite la sensación de que el escritor quiere resultar tan perfecto en el léxico o modo de expresión que acaba por complicar descripciones que podrían ser más sencillas. De nuevo, estamos tocando el principio de la sencillez, tanto en lo que dice Beatriz en el léxico, como con las frases largas. No hace falta utilizar un léxico rebuscado, porque eso significa que la prosa nuestra va a quedar afectada. Va a parecer que somos pretenciosos, va a parecer que somos soberbios. Y en general debemos evitar escribir de esa manera. Lo que se busca, lo que aconsejan los escritores ya y los estilistas, es que busques la sencillez, busques la frase ligera, la frase que lleve al lector a donde tú quieres tenerlo. Sobre todo en este periodo, en esta época en la que estamos compitiendo con los medios audiovisuales, que bueno,
hay un hándicap ahí increíble, y en una época también donde las personas quizás no leen menos, pero leen de una manera diferente. Dos cosas, tenemos la literatura por un lado y tenemos las obras comerciales por otro. Lo que triunfa es lo comercial. Cuando leemos una obra comercial, yo hasta la fecha no he visto ninguna que tenga un alto vuelo literario. Ese tipo de obras tienen una... la prosa que emplean es muy sencillita, son estructuras muy fáciles de digerir, muy fáciles de asimilar. Todos estos son elementos que les voy dando un poco para que ustedes empiecen a reflexionar sobre cuáles son las tendencias actuales, cómo se está escribiendo ahora mismo, quiénes son las personas que están triunfando. El mismo libro de Blanca Miosi, mal escrito, pero bueno, tiene mucho éxito, la gente lo está comprando y ellas están ingresando. No he leído ninguna, no ha dicho, al menos yo no lo he leído, que sea capaz de vivir de los ingresos, pero bueno, simplemente dice que está vendiendo, nada más que eso. Bueno, para hacer un primer encuentro con ustedes yo creo que está bastante bien, no lo quiero extender mucho porque bueno, yo creo que todavía no, quizás hay un poco de vergüenza por parte de ustedes porque veo que no interactúan, no se crea la dinámica. Es una pena que no estemos en una clase, porque si estamos en una clase yo me levanto y empiezo a moverme por todo el aula y empiezo a preguntarle a las personas según las caras que tengan, pero el hecho de no ver vuestros rostros me limita muchísimo para trabajar y potenciar la dinámica. ¿Alguien quiere comentar algo sobre el texto? ¿Se han aprendido Ray, algo? yo quiero comentar algo. Sí, ¿qué tal, Jim? Cuenta. ¿Qué tal, Jim? Saludos a todas y a todos. Quiero también hablar del comienzo de una obra, pero en relación con el título de la obra. El título, digamos, que es el abrebocas a lo que vamos a leer, y de cierta forma, pues digamos que es el primer golpe que recibe uno, y después seguiría el comienzo de la obra. Ajá. Sí, sin duda alguna. O sea, tú... Ahí, digamos, hay un proceso, digamos, no sé cómo lo harán los demás compañeros, escriben primero, después trabajan en el título, o el título es el primer inicio de su obra. Bueno, digamos que hay un tema interesante en cuanto al título, y incluso de algunos temas que has esbozado como el marketing, porque pues el título es el que va a publicitar tu obra también. De cierta forma debe de ser contundente, atractivo, y tener cierta relación con la obra, y el comienzo, digamos que tiene que tener alguna relación, alguna tensión entre esas dos elementos, ¿no? Así es, sí. Sí, es así. Es así, el título es muy importante. ¿Alguien más? O Jim, ¿ya con esto o quieres añadir algo más? No, con eso. Con esto No, está bien. es Quería romper una lanza a favor del texto que hemos leído. Porque nosotros estamos acostumbrados a leer libros que están editados. Y esto está, digamos así, en base. Entonces, claro, aquí hay un trabajo interior que no se ve. Entonces, pues, claro, está bien para aprender, pero también hay que saber que eso es un proceso que no está depurado. Eso es. Hombre, en No se realidad... escuchó, ¿lo puedes repetir? No se escuchó, Ray, lo que dijo la compañera. Hombre, yo lo escuché con dificultad. Es Fátima, ¿no? Fátima, yo creo que tu audio tiene dificultades. No sé Sí, por qué. Creo que la vez pasada también te pasó lo mismo, ¿eh? El lunes creo que yo también lo oigo a tenía... trozos. Se escucha como mal, se entrecorta, muy bajito. ¿Qué decía? La tablet, estoy con la tablet y no sé dónde tiene la tablet. Decía que es un proceso que nosotros hemos leído a un principio que no está trabajado. Cualquiera lo escribe, lo reescribe y luego pasa por un proceso de edición. Entonces, en realidad están traduciendo lo que queremos decir a un lenguaje o literario o comercial. Están adaptando lo que hemos escrito como si fuera una traducción de otro idioma, en realidad, al lenguaje de los libros. Y claro, nos choca mucho y quería romper una lanza a favor de
del libro, porque así, ¿no? Ok, yo te he escuchado. Sí, bueno, yo te he escuchado un poquito mal, pero sí que sí que te escucho. A ver, eh, Fátima está rompiendo una lanza a favor del chico que escribió el texto este, y bueno, lo que está diciendo ella básicamente es que, bueno, estamos acostumbrados a leer libros editados y que esos libros pasan, bueno, hay un proceso por el que pasan, por el que transcurren. Primeramente el autor lo escribe, luego lo reescribe y lo corrige, y luego pasa por manos de los editores. Y que bueno, la factura con la que nos llega suele ser bastante buena. No siempre es buena la factura, de los libros, que cuando pasan por por los editores, no siempre, hay veces que se le escapan errores, etcétera, no siempre es. Bueno, y hay veces, por ejemplo, que no son capaces de estructurar correctamente la obra y de sacarle el máximo, el jugo. A mí lo que me interesa cuando yo hago una obra no es crear por crear, no es, bueno, ya la escribí ya. Bueno, en ese momento yo alivio mi tensión, pero lo que yo busco básicamente es cómo sacarle el máximo a ese texto. Por eso les he traído estos comienzos interesantes de las obras que son fundacionales dentro de nuestra cultura, como la Biblia, como la Ilíada, como el Quijote. Lo que tenemos es que aprender de esas obras que se han mantenido a lo largo de los siglos y que siguen generando expectación, siguen ayudando a las personas a soñar, y la gente la gente continúa viendo su conflicto reflejado en esas obras. Son obras que todavía tienen vigencia. ¿Cómo ha pasado esto? ¿Por qué sucede esto? Y los comienzos siguen siendo comienzos interesantes. Por eso fue que le traje estas obras. El primer punto de reflexión es ese. El segundo punto es, bueno, ¿cómo yo quiero que sea mi comienzo? ¿Cómo yo quiero comenzar mi obra? ¿Qué es lo que yo quiero? Que el lector, yo quiero darle un mazazo al lector en el rostro, quiero desmayarlo, quiero aturdirlo. ¿De qué manera lo voy a hacer? Lo voy a hacer con acción. Había traído el tema de la acción dramática, que es muy importante, ese tipo de tensión. No me refiero a que hay una pelea en un texto, porque eso no significa acción dramática. Me refiero a una tensión que nos va a llevar hacia una crisis que es inminente y que, bueno, tenemos que tomar una decisión. Poníamos el caso de 100 años de soledad. Bueno, el inicio, está la persona, está frente a un pelotón de fusilamiento. Eso es una situación límite. Es una situación límite. La Ilíada de Homero comienza, bueno, oye, diciendo, canta, oh diosa, la cólera del divino Aquiles. ¿Qué ha pasado aquí, Dios mío? Esto es un dios, es un semidios. La cólera, ¿qué es lo que ha pasado? La epopeya, ¿no? La epopeya que se encuentra dentro de todos nosotros, porque históricamente el ser humano se ha movido a través de la guerra, y una guerra deja una cicatriz que es muy difícil de curar. Las cicatrices que dejan las guerras, este tipo de conflictos que son tan desgarradores, que están en el inconsciente colectivo de la humanidad. No solamente en las guerras, hay varios conflictos ahí que no se borran. Yo creo que a priori eso es lo que yo tenía para comentar hoy. ¿Alguien quiere decir alguna otra cosa? Luis, por ejemplo, que había hecho una pregunta en algún momento que no pude contestarle porque estaba concentrado. Luis, si quieres preguntar algo. María Rosa, Leila. Yo quería comentar algo, si me permites, Sí, claro, Ray, claro que sí. con respecto a lo que estabas diciendo, ¿no? Es que cuando uno comienza una obra, bueno, normalmente sabe lo que va a contar, y tienes, bueno, ya tienes planteada esa acción dramática que decías, esa tensión, se plantea un conflicto, ¿no? Entonces, yo creo, bueno, leyendo este texto, yo creo que la mejor manera es abordar ese conflicto y presentarlo de la manera más simple, más escueta, no más esencial posible, de manera que no se confunda el lector. Sí. Porque
aquí, claro, está planteando, sí que hay un conflicto, ¿no? Porque era solamente el comienzo, pero luego el lenguaje también tiene que ir en función de esa historia. A ver, que en la medida que uno plantea el conflicto y dice que va a pasar algo, el lenguaje no tiene que estorbar esa acción, tiene que simplemente marcarnos el camino para que el lector pueda ir avanzando paso a paso, pero claro, sin tanto adorno. Aquí, por ejemplo, yo más que reiteración de sustantivos, veo que reitera muchísimo los adjetivos. Los adjetivos molestan siempre mucho, ¿no? Sí. En todos los textos, poesía y narrativa, siempre son muy, como parece que estuvieran muy adornados. Y luego la utilización excesiva de subordinadas relativas, ¿no? Que el desastre, bueno, frases que no, como decías tú al principio, que no son simples. Y a lo mejor eso es lo que tenemos que plantearnos, porque es verdad que esto es a lo mejor es una primera aproximación, pero es mucho más difícil corregir un texto como este que plantearse desde el principio lo que decías tú, de hacer las frases cortas, de ir a lo esencial, de marcar el progreso de la acción y de mostrar clarísimamente el conflicto que hay y ver cómo se va resolviendo, o sea, de qué manera la acción va derivando para que haya una resolución de una manera u otra. Muy buena intervención. Cualquier persona que empiece a leer este texto, yo creo que no seguirá leyendo el libro. No, sin duda, yo creo que no. Simplemente porque no es claro. Es que es difícil de leer, es un texto que sinceramente es muy difícil para leer, pero es un texto que está muy bien para discutir aquí y para corregirlo, para debatir y para aprender qué es lo que no podemos hacer, y sobre todo me interesaba que ustedes fueran viendo de qué manera podemos analizar un texto, de qué manera podemos debatir un texto y ver los entresijos de un texto. He visto en demasiados talleres que la gente se centra en decir qué bonito tú escribes, qué bien, cómo me gusta. No, eso sinceramente no es un criterio profesional. Vamos a empezar, bueno, empezamos por la forma, señores. Empezamos por la forma, luego pasamos para el fondo, que es lo más fácil desde mi punto de vista. Hay que dominar la lengua, porque usted es un escritor. Y un escritor, si no domina las estructuras gramaticales, ¿quién las va a dominar entonces? Se supone que usted es una persona que está especializada en el arte del buen decir. Este arte, como todo arte, exige un sacrificio. Y el sacrificio es que le tienes que dar todo. Si no le das todo, no vas a alcanzar la cumbre nunca, jamás. Esto es así. Si quieres escribir para, bueno, como un hobby, para sentirte bien, está muy bien porque también es una terapia, ¿eh? Escribir también es una terapia. Yo creo que los escritores nos desfogamos o nos relajamos a través de la escritura. Yo creo que también tiene ese valor. Sí, sin duda, Luis, coincido contigo. Parece que Luis no puede hablar, solo puede escribir. Tenía una idea interesante ahí que se me ha escapado, por eso no contesté la otra vez. Yo creo que a grandes rasgos, sí, vale, estábamos con lo de la forma. Chica, ¿por qué no empezamos a mejorar nuestra forma? ¿Por qué no nos apropiamos de las estructuras? Y una vez que nos apropiemos de las estructuras, deberíamos de pasar entonces a aplicar las técnicas ya literarias que nos permiten, por ejemplo, hacer mudas temporales. ¿Cuándo hacer las mudas temporales? ¿Cuál es el nivel de realidad del texto? ¿Cómo influye la acción dramática en el personaje? ¿Cómo influye la verosimilitud? ¿Cómo construir un personaje? ¿Cuál es el conflicto? Etcétera. Y luego habría que aprender a reestructurar o reescribir todo el texto. Pero cuando reestructuramos hay que ir revisando frase por frase la belleza con la que uno redacta ese texto. En fin, es un proceso muy complejo, donde intervienen muchísimos factores. Se necesitan muchos años para dominar, para escribir bien, se necesitan muchos años. Si haces un taller bueno, se acorta muchísimo el tiempo, sinceramente. Pero implica un esfuerzo y tiene un esfuerzo de magnitud considerable. Entonces yo creo, siempre lo recomiendo. Mucha gente me dice, tengo bloqueo no existe. Lo único que existe, desde mi punto de vista, es que la persona en primera instancia o no tiene imaginación, no tiene la capacidad,
que eso puede ser, lo he visto menos, pero puede ser que no tengas la capacidad o no tienes las estrategias necesarias para conseguir plasmar esas ideas que tú tienes en un texto. Y eso, bueno, sin duda es un proceso de entrenamiento. Si no sabes escribir y quieres escribir utilizando esta adjetivación, este tipo de estilo, que es un estilo tan enfático, que estás todo el tiempo recargando la frase con una adjetivación que muchas veces es innecesaria porque realmente no coadyuva a la situación general del texto. Mientras más tú adjetives, bueno, pues es más lento el texto, más pesado es, más difícil es para leer, parece que vas dando muchas más vueltas, etcétera. Mientras más tú aligeres la frase, parece que transita todo mucho mejor, es mucho más rápido. Todo eso hay que reflexionar. Tenemos que también aprender que según como escribamos es la idea que le vamos a dar al lector del transcurrir del tiempo, que ese es uno de los grandes problemas que se plantea a los escritores. Desde siempre, cómo nosotros creamos la ilusión de que el tiempo ha pasado, cómo tú creas la ilusión de que han pasado 10 años. Eso hay que aprender a hacerlo también. Si nosotros queremos, por ejemplo, crear esa ilusión, podemos trabajar un poco más con la subordinada, porque la subordinada es un poco más compleja, un poco más difícil, y el lector en ese momento va a ir un poco más lento, va a ir un poco más despacio. Y eso puede ayudar a crear esa sensación, esa ilusión de que, oye, parece que el tiempo está pasando. Una persona que hace un tratamiento novedoso del tiempo es García Márquez, justamente en 100 años de soledad. Hay que leerse esa obra para aprender ese recurso que él crea. Fíjense en el final también cómo él termina, qué técnica usa él. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren comentar algo? Sí, bueno, yo quería decir algo. Bueno, yo en principio me considero una persona muy novata en el tema de la escritura. Escribo a veces microrelatos, cuentos, en fin. No tengo mucha técnica porque lo hago un poco como de corazón y entonces pues mis opiniones quizás puedan ser un poco vagas, pero bueno, con respecto a la introducción, esto que hemos leído hoy, de lo que hemos estado criticando, ¿no? Sí. Pues yo creo que el escritor se ha hecho un poco de lío al intentar nos ha querido mostrar a la misma vez ha querido por una parte situarnos en un momento en concreto donde el personaje vive una situación extrema y a la misma vez también ha querido hacernos sentir como el mismo personaje. Entonces creo que ahí es donde nos perdemos, porque ha mezclado dos sentir, ¿no? Que el personaje está a punto de fallecer o de algo muy... sabe que le va a pasar algo muy malo y a la misma vez situarnos en dónde está y cómo está. No sé si me explico lo que quiero decir. Que quizás debería de habernos dado solamente la pista de qué estaba pasando y no darnos detalles de cómo estaba pasándolo él. Eso es una llamada de atención interesante para que nosotros mismos evitemos hacerlo en nuestros escritos. Yo creo que no ha marcado bien el tiempo en la introducción. Si bueno, nos hubiese de primera hora contado cómo se siente el personaje y en el párrafo siguiente darnos el contexto en la situación y la situación extrema en la que está, quizás nos hubiéramos enterado mejor de lo que quería decirnos, pero creo que lo ha mezclado todo. Entonces eran frases largas, muy, muy recargadas, con un montón de sentimientos que van de un sitio a otro. Ok, está bien. Carolina, gracias, Nada, a vosotros.
Bueno, para ir cerrando ya, que son las 16, nos hemos pasado un minuto, a mí me gusta ser muy puntual. Voy a decir un par de temas para ir puntualizando y para cerrar. Lo que me interesaba a mí era, en primer lugar, que ustedes vieran varios ejemplos de obras que son fundacionales. En segundo lugar, que definieran o aprendieran el concepto de acción dramática al principio, cuando se inicia una novela o un cuento. Eso es importante. ¿Qué tipo de acción? Luego está el tema del contexto. ¿Qué contexto tú le vas a dar a esa persona para que esa persona se deslice dentro de tu obra? Eso también es importante. El tema del gancho, sin duda alguna, es un elemento que es muy importante. Si tu texto no llama la atención, yo creo que en la primera página, la persona cierra el libro y se va y no te lee. Eso es así, y no es así, eso es así desde siempre. Desde siempre. Ya no podemos escribir como en el siglo XIX ni como en el siglo XVIII porque los tiempos han cambiado. Vamos a fijarnos en las tendencias actuales, qué se está leyendo, vamos a fijarnos en qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando a los seres humanos, por qué estamos leyendo de una manera diferente. A lo mejor no se lee menos, pero se lee diferente. Los jóvenes, los adolescentes, cómo están leyendo, están todo el tiempo con el iPad, con el móvil. Entonces, eso cómo está afectando la manera como están interrelacionadas sus neuronas, cómo está configurado su cerebro. Es diferente a como lo tenemos configurados nosotros, que no somos de la era digital. Entonces, todo eso es muy importante reflexionar y para apreciar cuáles son los cambios que están teniendo lugar, cuál es el porcentaje no de fracaso escolar, sino cuál es el porcentaje de personas que no saben interpretar los textos, que es un porcentaje bastante alto. Ahora mismo el término se me ha pasado porque estoy muy concentrado en la charla y estoy viendo la dinámica para corregirla para una siguiente vez. Bueno, a lo mejor me he ampliado mucho, a veces me pasa. Esos eran los puntos que yo quería ver. Y por último el tema de la forma. Bueno, yo creo que es importantísimo darnos cuenta de que a lo mejor tenemos que cambiar y no hay que evitar esas frases tan largas, las subordinadas, quizás escribir un poco más sencillo, con claridad y sencillez sea más efectivo para lo que queremos mostrar a los demás. Si no tienen nada más que decir, les doy las gracias por estar aquí. Y bueno, hasta la otra entonces, chicos. Vale, gracias a ti. Hasta luego, chicas. Adiós. Adiós, gracias. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Hasta luego, Inés. Chao. Adiós a todos, gracias. Adiós.